Seguimos en ABC Debate. Estábamos conversando también durante la pausa. Oscar Ayala, vos como abogado como abogado que trabajó con comunidades indígenas en el Chaco, llevaste el caso o acompañaste al menos el caso Saboya Maxa, ya que AXA y Samukasek, o los conoces por lo menos a profundidad, que son... Paraguay es el único estado del sistema interamericano de derechos humanos que tiene 3 condenas por casos vinculados a pueblos originarios. O sea, no es que venimos muy bien en materia de derechos humanos, como ya había señalado Dante antes de la pausa. ¿Cómo es que se llega? ¿Cómo es que un caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y en esos casos en particular, ¿cómo se le condenó al Estado? Yo sé que son muy complejos, claro, pero así un resumen pequeñito al menos. Sí, cómo no. Sí, bueno, me ocupo efectivamente de ser uno de los abogados litigantes en estos 3 casos que mencionás, que son casos que tienen que ver con derechos de pueblos indígenas y que en donde los cuales la Corte Interamericana falló en 2005, 2006 y 2010 es el último caso. Hay que decirle, digamos, a la teleaudiencia en este caso, de que una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente es posible a partir de una presentación que haga la Comisión Interamericana. O sea, uno no puede ir de manera autónoma ante la Corte, en este caso, a demandarle a un Estado si es que la Comisión, bueno, no emite un informe como ha ocurrido en el caso que estamos analizando aquí. Y en ese sentido, a nivel de la Comisión hay toda una etapa, digamos, de trabajo que tiene básicamente 2 momentos. Uno que es el que tiene que ver con la admisibilidad, es decir, cuando la comisión empieza a evaluar como cuestiones formales que tienen que ver con la aceptación de la competencia, el lugar donde ocurrieron los hechos, la verosimilitud de lo que se alega, y otra la que tiene que ver con el análisis de la cuestión de fondo, es decir, donde la comisión ya empieza a analizar si hubo o no hubo violación, es decir, si habría o no responsabilidad internacional del Estado frente a los hechos que fueron planteados. Y en toda esa etapa, Juanqui, esto es importante decir a propósito de lo que se vino oyendo en los medios por parte del gobierno en este tiempo, el Estado tiene plena participación. De hecho, lo primero que hace la Comisión Interamericana cuando recibe una petición, que es el nombre técnico que tiene, una denuncia, es informarle al Estado, para que diga qué opinan sobre eso, para que hagan sus observaciones. Es como trayendo a colación de un proceso legal ordinario, se le corre traslado a la parte para que conteste. Absolutamente. Y todo lo que va presentando, en este caso el denunciante, también se le va suministrando al Estado para que alegue las observaciones. Es decir, es impensable, digamos, imaginar un caso que llegue a la Corte sin que el Estado ya haya tenido una intervención previa. Por un lado, a propósito que no se le escuchó al Estado en ese tema. Por otro lado, digamos, no todos los casos tampoco llegan a la Corte Interamericana, o sea, de Paraguay, y uno se puede imaginar del hemisferio del continente, deben haber, de hecho no deben, hay miles de denuncias que la Comisión recepciona, muchas son descartadas porque no reúnen requisitos formales por X motivos, otras aún reuniendo requisitos porque la Corte tiene también determinadas políticas de litigio, no lleva, digamos, a esas instancias. Es decir, hay todo un proceso previo y ahí también hay que decir, en la etapa de la comisión, como bien lo mencionó Dante, la comisión cuando concluye sobre la violación de un hecho lo que hace es recomendarle al Estado qué tiene que hacer para reparar esos daños y evitar justamente una condena, que es lo que ocurrió y ocurre en todos los casos. Uno puede imaginar, digamos, en el caso de Ron Martí, que toda esa etapa se habrá desarrollado y el Estado, alguien tendrá que dar respuesta a ver qué pasó en esa fase, por qué no se atendieron esas recomendaciones, se atendieron en qué términos, por qué no se llegó a una solución. Porque la labor de la Comisión Interamericana, aunque parezca contradictorio esto, es justamente evitar la sanción a los Estados. O sea, la Comisión lo que hace es, pues, recomienda algo y se pone a disposición para ayudarla a cumplir sus obligaciones a un Estado. Pero lógico, cuando pasa bastante tiempo, cuando no hay una actitud del Estado de querer cumplir con sus obligaciones, no le queda otra que pasar el caso a la Corte. Y es lo que ha pasado en los casos indígenas que mencionás, en donde justamente y a propósito de los montos y números que se vienen mencionando, en estos casos también existen medidas de reparación que han consistido en indemnizaciones o compensaciones económicas, si se quiere decir. En el caso Saboya Maxa particularmente, la Corte tuvo por probada la muerte de 19 personas cuya responsabilidad fue atribuida al Estado y que se trataban de personas que murieron por no recibir asistencia médica, sanitaria, ese tipo de cosas en condiciones que el Estado estaba obligado. E impuso al Estado paraguayo una indemnización de $20.000 para cada familia de esas víctimas. Es decir, estamos hablando de $380.000 por un conjunto de...
y luego adicionalmente impuso por lo que se conoce como daño inmaterial en la doctrina. Cuando hablamos de daño inmaterial, básicamente estamos hablando de aquello que podemos decir el sufrimiento, el daño moral, aquellas cosas que no podés mensurar claramente de una manera precisa. Impuso al Estado la integración de un fondo de desarrollo comunitario de $1 millón para una comunidad con 160 familias, que son los criterios más altos que se ha establecido en Paraguay y en muchas partes de muchos otros países. Es decir, esos son los rangos y en función a eso, a esos parámetros, uno, bueno, cuando ve, digamos, cifras de 63 millones, 80 millones de dólares, dice, esto no, definitivamente no es posible. Y ahí un poco, si me permitís, Juanqui, y a propósito de lo que planteabas en el bloque anterior, yo cuando veo eso de provenir de un gobierno que debería estar informado de a qué se expone, no me salta, digamos, la preocupación de que esa sea parte de una campaña para predisponer a la gente en contra, en este caso, de organismos internacionales que protegen los derechos humanos y con eso, de algún modo, después cubrir, digamos, alguna condena y, ¿por qué no, digamos, en estos tiempos que corren en la región, plantear salidas muy alocadas como retirarse del sistema interamericano? Que fue lo primero que plantearon, ¿verdad? Ahora, señalábamos algo conversando con ustedes durante la pausa. No hay un solo documento que haya mostrado en el cual los familiares hayan pedido esos 63 millones de dólares. Yo por lo menos no conozco. De los documentos que son públicos y que están en la website de la Comisión y de la Corte Interamericana, me cupo leer el informe de fondo y la nota de remisión de la Comisión a la Corte, y en ninguno de esos instrumentos la Comisión recomienda pagar semejante suma de dinero. Y otra cosa, es lo que yo le decía a Dante también y Oscar, si alguien a mí, que es muy habitual en este país, por las investigaciones que hacemos con el equipo de investigaciones ABC, se llega a enojar y llega a querer amedrentar a cualquier periodista, le puede mandar por calumnia y difamación, que es algo muy habitual, lastimosamente, en Paraguay, y te pueden pedir 5.000 millones de guaraníes, pero no por eso el tribunal va a establecer que tengan que pagar eso, ¿verdad? Totalmente. Hay algo que es muy importante resaltar, que lo mencionaba Oscar, que el litigio ante la comisión y el trabajo de la comisión justamente lo que busca es que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. El resarcimiento económico es una de las medidas reparatorias que puede tomar la comisión, pero puede tomar medidas reparatorias en contra de la impunidad. Por ejemplo, hoy hay casos de periodistas, como vos trajiste el tema, de periodistas asesinados, en lo que la comisión ha recomendado y ha insistido que los estados investiguen y sigan investigando las muertes de periodistas, o los casos de Panchito, donde también se pidió que se siga investigando, u otros casos. Hay medidas de no impunidad, hay medidas resarcitorias que, y de vuelta, no son solamente las económicas, pueden haber medidas resarcitorias como un pedido público de disculpas, por ejemplo, en una causa específica de un campesino ejecutado o una persona que fue víctima de tortura. Y también hay medidas que son las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, que buscan que se desarrollen políticas públicas para que no vuelvan a ocurrir hechos de tortura como los que hoy se están tratando en el sistema. Que yo recuerdo uno en particular, hablando de Paraguay ante la Corte Interamericana, el caso César Vargas Areco, este nene de 15 años que se murió cumpliendo el servicio militar obligatorio en el 89, el 30 de diciembre de 1989, tenía 15 años, lo reclutaron y le metieron un balazo por la espalda y se murió. A partir de ahí es que la Corte Interamericana le dice a Paraguay adoptar protocolos internacionales y eliminar la posibilidad de que menores de 18 años vayan al servicio militar. Si querés dejar el servicio militar obligatorio, déjalo, pero que sean mayores de 18 y a partir de ahí realmente, ¿verdad? Por citar una sola en la que estuvimos vinculados, ¿verdad? Totalmente. En el caso de Panchito, una de las medidas preventivas tenía que ver con el desarrollo de una política penal adolescente, digamos, que terminó de elaborar hace pocos años, pero la Comisión lo que busca y la Corte buscan que se desarrollen políticas públicas para que, primero, no vuelvan a ocurrir los hechos y segundo, si ocurren, sean sancionados efectivamente como deben ser sancionados en nuestro país con las herramientas que tenemos.
Claro. que es algo que hoy lastimosamente no ocurre. O sea, hoy nuestro país tiene un déficit altísimo de persecución y sanciones a personas que han sido denunciadas, imputadas con relación a temas de tortura y malos tratos. No porque no ocurran los hechos, sino porque hay una deficiencia importante de vuelta en la investigación. Les dejo una pregunta porque es algo que se repitió desde el gobierno y desde la Procuraduría General de la República. ¿Son todos zurdos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Realmente hay un favoritismo hacia el chavismo de Juan Arrón y Anuncio Martí? 21:30, enseguida más la deseo.